Los Seattle Seahawks liberaron un artículo donde un corresponsal presente describe paso a paso qué fue lo que pasó durante los 3 días del draft dentro del cuarto de guerra de los Seattle Seahawks. Esta información regularmente es completamente confidencial para que los otros equipos no se enteren de cuál es la estrategia de los Seahawks, pero bueno, 2 semanas después de haber concluido el draft, es bastante seguro poder hablar de qué fue lo que ocurrió. Y bueno, sí hay un par de cosas que me parece que son bastante relevantes para hablar, para retomar aquí. Y número 1, estamos hablando de un equipo distinto. Este no es el mismo equipo de Pete Carroll. Y probablemente el año pasado, en lo que se acomodaba, en lo que se familiarizaba con este nuevo equipo, Mike Macdonald aún no hacía el draft un proceso suyo, pero este año ya se permitió participar más, convivir más con John Schneider y tomar más decisiones. Aunque la última palabra sigue siendo de John Schneider, tenemos razones para creer que las cosas no hubieran sucedido igual si Pete Carroll continuara siendo el head coach de los Seahawks. Algo bien importante es que durante su paso como head coach y presidente de funciones de fútbol americano, Pete Carroll solía ser completamente misterioso con las elecciones que iba a hacer, especialmente las de primera ronda, y ahora con Mike Macdonald ya no es así. De hecho, fue sorprendente que con 7 de las 11 selecciones que hicieron los Seahawks en el draft del 2025, con 7 ya habían sostenido reuniones. Entonces, nada de misterio. Los Seahawks fueron muy transparentes con lo que querían, con lo que les gustaba. Hubo previo al draft un reporte en el que decía que los Seahawks solo tenían en mente a McMillan, el receptor, y a Gray Sable en la primera ronda, y que si no estaban disponibles iban a intercambiar fuera de la primera ronda. Según lo que dice este artículo, eso es falso, porque los Seahawks tenían un pizarrón con varios jugadores que estarían contentos de seleccionar en la primera ronda. De hecho, el artículo comienza narrando cuando los Cowboys seleccionan a Tyler Booker en el pick número 12 global, y los Seahawks dicen que se sienten bastante cómodos con la posición en la que están, porque aún tienen a 7 jugadores que estarían contentos de seleccionar o que tienen evaluados como talento de primera ronda. Es decir, que si no intercambiaban fuera de la primera ronda, tenían garantizado un jugador que les gustaba seleccionar. Ahí también ocurrieron algunas cosas que podría decirse que se desenvolvieron de manera favorable para los Seahawks. Por ejemplo, cuando los Cardenales de Arizona seleccionan a Walter Nolen, el artículo describe que hubo satisfacción de parte de los Seahawks. Esto normalmente puede ocurrir porque los Seahawks no tenían a Walter Nolen como uno de sus objetivos. Entonces, que un rival lo seleccione libera la posibilidad de que tú puedas seleccionar a un jugador que realmente te gusta, y pues tu rival divisional tiene un jugador que no te agrada tanto. Entonces, el artículo menciona que los Seahawks estuvieron bastante satisfechos con su selección de primera ronda con Gray Sable, que en el momento en el que se dieron cuenta de que lo habían garantizado, comenzaron a festejar e hicieron la llamada con el conocimiento de que, como nos enteraríamos más tarde, iban a seleccionar al jugador mejor evaluado en el interior de la línea en este draft, según ellos. Entonces, razones suficientes para que los Seahawks se sintieran contentos con esa primera selección. También dicen que tenían toda la intención de regresar y de intercambiar alguno de sus picks para regresar a la primera ronda y poder seleccionar a Nick Emmanwori. Yo ya lo mencioné en muchos de mis videos, a mí me agrada mucho esta agresividad de intercambiar en el segundo día, en el pick 35, para poder seleccionar a Nick Emmanwori. Pero el hecho de que se reporte en este artículo que estaban incluso intentando moverse de nuevo a la primera ronda, quiere decir que Nick Emmanwori les gustaba todavía más de lo que esperábamos. Estaban dispuestos a dar mucho por él. Ya con Gray Sable tenían la seguridad, ahora querían el lujo de tener a este talento que probablemente piensen que pueden desarrollar, y seguro es un jugador que le encanta a Mike Macdonald. Ningún equipo intercambió con ellos para regresar en primera ronda, pero pues tenían todavía la tranquilidad de que Nick Emmanwori seguía ahí. Se reporta en este artículo que John Schneider hizo todo lo posible para contactar a los equipos que seleccionaban en los primeros lugares de la segunda ronda para moverse y poder seleccionar a Nick Emmanwori. Incluso intentaron un intercambio con los Titanes, con Cleveland, con quien se dejara, y bueno, se hace el intercambio por el pick número 35. Los Seahawks seleccionan a Nick Emmanwori y se describe una gran
satisfacción de parte del coach Mike Macdonald. Como les digo, esto significa que Nick Emmanguori es un jugador que le encanta a Mike Macdonald, y eso nos debe dar pues mucho gusto a nosotros, porque independientemente de lo que pensamos y de las dudas que podamos tener sobre este jugador, pues el coach ya lo tiene visualizado, ya imagina todo lo que puede hacer con él. Ahí está, un comentario que a lo mejor no queda tanto en este video, pero no he tenido la oportunidad de compartírselos. Es que el coach Mike Macdonald ha estado hablando de la posibilidad de utilizar a Nick Emmanguori como Big Nickel, es decir, no lo vamos a utilizar como uno de nuestros safeties, sino al menos en el primer año utilizarlo como un cornerback en el interior del campo, que tanto pueda cubrir a pase, que pueda cubrir al slot o que pueda cubrir al ala cerrada, también se encuentre cerca de la línea de scrimmage constantemente y que nos ayude a detener la carrera. Yo creo que este pick de Nick Emmanguori se está volviendo cada vez más prometedor. De la otra cosa que nos enteramos con el artículo es que los Seahawks realmente aman a Elijah Arroyo. No fue solo una selección que les haya parecido buena, que tuviera potencial, sino que realmente estaban muy interesados en Elijah Arroyo. El artículo describe cómo los Seahawks tuvieron todo el tiempo su objetivo para poder seleccionar con el pick 50 Elijah Arroyo. Sabían que los Rams necesitaban una ala cerrada. Cuando ellos seleccionaron a Terrence Ferguson en el pick 46, se emocionaron bastante porque Terrence Ferguson no era un jugador que ellos tuvieran interés en él. Entonces sabían que probablemente se había eliminado la posibilidad de que alguien se los ganara. Seleccionan a Elijah Arroyo. Incluso se dice en el artículo que probablemente si les hubieran quitado a Elijah Arroyo antes, los Seahawks hubieran preferido intercambiar ese pick 50 por otros picks un poco más bajos. Y bueno, algunos aficionados de Seahawks todavía no ven ese valor de Elijah Arroyo, considerando que aún tenemos a Noah Fant en el roster. Sin embargo, en entrevista, John Schneider mencionó que él pensaba que Elijah Arroyo es magnífico y que él creía que si no hubiera sido por sus lesiones, Elijah Arroyo podría ser un talento top 15, es decir, de los que se iban en los primeros 15 picks del draft, ronda 1. Así está también la consideración de John Schneider. Entonces imaginen, si de por sí los aficionados creo que estamos en general bastante satisfechos con el draft 2025, pensando en que los Seahawks seleccionaron al que consideran el mejor liniero interior evaluado de este draft, en Gray Sable. Si querían tanto a Nick Emmanguori como para volver a la primera ronda para seleccionar, y Elijah Arroyo tiene el talento, al menos en el papel, para ser uno de los mejores jugadores top 15 de este draft, John Schneider debe de estar que no se la cree. Lo siguiente que se narra en el artículo es que cuando los Seahawks se dan cuenta de que Jalen Milroe va a llegar disponible al pick 92, el último equipo que pensaban que lo podría seleccionar son los Rams. Cuando los Rams seleccionan a un Edge, John Schneider le hace la señal a Mike Macdonald de que van a seleccionar a Milroe, y el coach Mike Macdonald sale de la habitación para marcarle a Sam Darnold y avisarle que van a seleccionar a otro quarterback. Esto se hace como una especie de cortesía entre posiciones para que no se piense que están pensando en reemplazarlo, para que no se malinterprete. Y según lo que comenta el coach Mike Macdonald, Sam Darnold se comportó súper abierto, súper amigable, le dio su visto bueno para que los Seahawks seleccionaran a otro quarterback. Y en el momento en el que llega Jalen Milroe, los Seahawks también estallan de felicidad, porque también, al igual que Elijah Arroyo, según lo que comenta el artículo, es un jugador que para ellos estaba mejor evaluado que el consenso, y les dio gusto que estuviera disponible en el pick 92. Bueno, también sucedió con Milroe, al igual que con Tyrese Knight y con Ken Walker. No lo podían contactar, lo estaban intentando llamar, solo funcionó un teléfono alterno, y esta es la razón por la que no tenemos grabación de Jalen Milroe cuando le marcaron para avisarle que se convertiría en un Seahawk, y es porque estaban listos para grabar, pero no contestó en el teléfono que era el oficial o el primario, fue uno alternativo, y fue seguramente otro coach o otro integrante del equipo de los Seahawks quien lo logró contactar. Entonces esa llamada no está grabada, pero también hablan de pues una gran emoción por haber seleccionado al coach de Alabama. Durante el tercer día, bueno, parece que todo fluyó
muchísimo mejor. Los Seahawks tenían claro cuáles eran los jugadores que querían seleccionar. Se resalta este periodo caótico en el que John Schneider realizó 3 intercambios en tan solo 20 minutos, incluido uno que llevaba consigo a Sam Howell, y también se habla, de que Mike Macdonald tuvo que salir de la habitación para poder hablar con Sam Howell y avisarle directamente él que se realizaría el intercambio. Y otra cosa relevante es que el año pasado, sobre todo la primera mitad de la temporada, los Seahawks tuvieron grandes problemas en equipos especiales, incluyendo 3 fumbles en el partido contra los Jets, la patada bloqueada en el partido contra los Gigantes, errores que le costaron puntos a los Seahawks y probablemente victorias. Y yo he comentado con ustedes, con algunos de los aficionados, que esto no habla bien del trabajo del coach Jay Harbaugh, nuestro coordinador de equipos especiales. Sin embargo, en este artículo se menciona que antes de seleccionar al receptor Torrey Horton, Mike Macdonald y John Schneider se comunicaron con Jay Harbaugh para pedirle su opinión sobre ciertas cosas. O sea, el corresponsal está presente, pero tampoco es como que esté escuchando exactamente todas las conversaciones. Pero esto de alguna manera discreta nos indica a nosotros los fans que la relación con Jay Harbaugh aún es de confianza, que no se ha rendido nadie con él. Y también nos indica algo bien importante, y es que Torrey Horton podría ser uno de los candidatos principales a ser el regresador de patada. Actualmente trajimos a un receptor de Houston para que cumpliera esas funciones, pero tampoco es un receptor que te pueda ayudar en distintas fases del juego. Y Torrey Horton ciertamente sí es un jugador que se puede convertir en titular y podría comenzar su carrera en equipos especiales, igual que Ricky White, nuestra selección de 7ª ronda, que se destaca principalmente en equipos especiales, tiene la capacidad de regresar patadas, pero su fortaleza fue en la patada de despeje, bloqueando 4 patadas. Entonces no es común que alguien tenga esa cantidad de patadas bloqueadas en una sola temporada. Ricky White podría ser un pródigo de esa acción en específico. Entonces, pues por ahí también sabemos que seguro esa fue una de las cosas que le vieron para que los Seahawks lo seleccionaran. Y como ya lo mencioné, también es una señal de que los coaches aún confían en Jay Harbaugh y que seguramente será nuestro coordinador de equipos especiales, al menos por la próxima temporada. Al parecer fue un draft bastante fluido, del cual tanto John Schneider como los coaches salieron bastante contentos. Los Seahawks están haciendo esto ahora de que sean los scouts quienes les hablen, los scouts regionales, las personas que los observaron primero y quienes llevaron la atención del equipo hacia estos jugadores en específico. Son ellos quienes les hablan a los jugadores. También explican en este artículo por qué fue Gray Sable el que le habló a Mason Richman, que Gray Sable, después de haber sido seleccionado el jueves, llega el sábado a Seattle, y cuando estaban a punto de hacer la llamada, Sable junto a sus padres que se encontraban en el cuarto dijeron: bueno, a lo mejor ya no es apropiado que estemos aquí. Se dieron la vuelta, se salieron del campo, y John Schneider dijo: ¿saben qué? Sería muy gracioso que nuestra selección de primera ronda contacte a nuestra selección de 7ª ronda y le diga que si quiere hacer un Seahawk. Le llaman a Sable, le pasan el teléfono, Sable habla con Mason Richman y le dice: oye, ¿quieres ser un Seahawk? Y Mason Richman aclara que, como él sabía que es común hacer bromas durante este momento, al principio no se lo creía, entonces quiso ser cauteloso para que nadie se burlara de él, pero finalmente pues se convenció cuando escuchó todo el ruido en el fondo y que le decían que iba a ser un Seahawk. Como les digo, creo que lo más importante de este artículo es mostrar que John Schneider, Mike Macdonald y el nuevo equipo de los Seattle Seahawks tienen muy claro qué es lo que quieren. Obtuvieron, al menos desde su perspectiva, un gran valor en los jugadores que seleccionaron. Esto que también les comento de que los jugadores que se seleccionaron, en su gran mayoría, 7 de 11, fueron jugadores con los que se tuvieron reuniones previas. Por tal motivo creo que los Seahawks estamos abandonando esta onda de secretismo, de no vamos a decir, nadie va a saber qué es lo que vamos a hacer, y lo están sustituyendo con sabemos lo que queremos y cuáles son nuestras necesidades. Yo estoy complacido con el draft. Lean ustedes el artículo por su cuenta, habrá varias cositas que les llamarán la atención, y nos vemos en un próximo video de Chiri Chiri Deportes.
Si te gustó el video, comparte, dale like. Pero lo más importante, deja un enorme ¡Go Hawks!